Entonces, una vez obtenido las cualidades del investigador de la investigación filosófica jurídica, vamos a hablar de una serie de variantes. ¿Y cuáles variantes vamos a observar en cuanto a la investigación filosófica jurídica? Todavía estoy al aire, ¿me escuchan, por favor? ¿Todavía se me escucha? ¿Alguien, una sola persona? ¿Me basta con una sola persona? ¿Se me escucha todavía? Ok. Entonces, vamos a hablar ya tenemos claro las tres investigaciones, las cualidades que deben de tener cada uno. Gracias, mi estimado estudiante, por verificar. Ahora vamos a hablar de una pequeña variante en cuanto a las investigaciones filosóficas jurídicas. Una pequeña variante aquí. Y vamos a prestar atención un segundito, que es importante esta variante. Tomen notas de las palabras si es necesario. Aunque hay más de 3, nosotros vamos a hablar solo de 3 variantes. En cuanto a la investigación filosófica jurídica, hay más variantes. Pero para concretar nuestra materia, nosotros simplemente nos vamos a referir a solo 3 variantes. Solo 3 variantes. Y todas son de corte, por supuesto, filosófico-jurídico, que son importantes para nosotros, para nuestra profesión. Todo lo que estamos dando, todo lo que estamos aprendiendo aquí, va a ser una herramienta que va a ser de utilidad. No estamos aprendiendo, y discúlpenme la expresión, yo no suelo ser escatológico ni grosero, discúlpenme la expresión tan coloquial, no estamos hablando paja, discúlpenme que utilice esa palabra, de verdad que yo no suelo utilizar palabras altisonantes, no porque soy más decente que los demás, pero es que no es mi costumbre, porque no me acostumbro, yo vivo hablando todo el día y yo no digo malas palabras, es muy raro que se me salga una mala palabra, pero no estamos hablando camelote, y no es vulgar, sino que para hablar en sentido coloquial. Casi todos los elementos que nosotros estamos viendo son de utilidad para nosotros en nuestra profesión. Son de aplicabilidad, de acuerdo, por supuesto, al momento en que estemos. Pues, ¿me explico? Al momento específico en que estemos. Todos van a hacer una investigación, un posgrado, yo estoy casi seguro, ustedes son todas personas jóvenes. El que va a hacer un posgrado tiene que necesariamente utilizar la tipología de la investigación jurídica, porque si no, no le van a aprobar la tesis. Y no creo que ninguno de los presentes aquí vaya a pagar por una tesis. Por Dios, hay que hacer su propia tesis. Uno por eso no debe pagar, pues es parte del conocimiento, es parte de la entereza de uno. Hay muchísima gente falta de ética y de principios que pagan por eso. No, hay que hacer nosotros nuestra propia tesis. Y con todo lo que estamos aprendiendo en esta materia, esas son las herramientas esenciales para nosotros elaborar, ¿qué cosa? Elaborar nuestra tesis de grado, si se las van a pedir en la universidad, insisto, nuestra tesis de posgrados, en tal caso cuando ya estén efectuando su posgrado, y de su magíster, y de todo su progreso universitario, académico. Esta es la base esencial de la investigación necesaria. Estas herramientas las van a utilizar cada vez que ustedes emprendan un nuevo avance académico, y se van a acordar de mí cuando van a decir, oye, de verdad que este profesor que nos fastidiaba tanto con la bendita investigación, y ahora es que estoy utilizando esto. Así que inclusive sus apuntes no los voten, porque los van a utilizar si siguen posteriormente sus estudios académicos. Se van a acordar de mí, porque esta es la herramienta esencial para la elaboración de una tesis de grado, de una tesis de posgrado. Entonces, yendo al tema, la variante en cuanto a la investigación filosófica jurídica va a tener, por supuesto, todas aquellas que van a estar referidas al conocimiento del derecho. Vamos a tener la primera variante, la epistemología. Tomen nota si quieren. La epistemología. ¿Y qué es la epistemología? Aquella que intenta aproximarse a la naturaleza y a esencia de las instituciones jurídicas. Repito, la epistemología va a ser aquellas que intentan aproximarse a la naturaleza y la esencia de las instituciones jurídicas. Es decir, el ser del derecho. El ser del derecho. Segunda variante, ontología. Aquellas que buscan averiguar qué cosa, el deber ser. El deber ser. Ontología. Dentro del campo jurídico sobre la base de determinados valores.
Alguien dice por ahí que se le fue el internet. No sé quién es porque no lo logro copiar. Eso suele pasar. Me pasa a mí a menudo bastante también. Y por supuesto, el campo jurídico sobre la base de determinados valores, la deontología y la axiología. Ahora bien, es necesario que abarquemos cada una de manera lo más resumida posible, pero lo importante es que se entienda. Estudios de epistemología jurídica. Epistemología jurídica. Hoy en día, déjame ordenar la idea, para enfrentar la fragmentariedad generada por la ciencia, se va a hacer necesario estudios de reconstrucción desde una perspectiva de ¿qué cosa? De coordinación, de interdisciplinariedad. Con lo que surge una teoría de la ciencia o epistemología. Ya, denme un segundito, un segundito que el perro está ladrando. Yo creo que el perro, denme un segundito para abordar el perro, denme un segundito. ¿Qué pasa ahí, Nelly? Entonces bájala. Porque ahora me dañaste el... me disculpen un momentico, yo tengo un perro bastante grande y está ladrando, creo que quería salir. Discúlpenme esa digresión. Entonces, repito, voy arriba nuevamente. Los estudios de epistemología jurídica, entonces, son necesarios porque tienen que enfrentar esa especie de fragmentariedad generada por la ciencia. Entonces se va a hacer necesario esos estudios, como le decía, de unificación, de reconstrucción desde una perspectiva de coordinación de todas las disciplinas que involucran al derecho. Por eso es que entonces surge la ciencia o la epistemología. Entonces, llevado esto al plano jurídico, vamos a tener una epistemología de la ciencia jurídica, cuyo cometido va a ser entonces indicar el contenido, sentido y límites de las zonas del conocimiento del derecho, que incluye, por supuesto, la dogmática sociológica del derecho, la historia del derecho y, por supuesto, incluye la filosofía del derecho. La filosofía jurídica. Pero a la vez, entonces, va a establecer los mecanismos y los canales de coordinación y de comunicación para el mutuo apoyo y la construcción de ese revisable proyecto de abierta totalización crítica. Entonces, este estudio también se le puede denominar un estudio, hoy en día, de las palabras raras que de repente, insisto, tomen nota, la nociológico jurídico, el estudio nociológico jurídico. Siempre se me enreda porque se escribe con G al principio. No se preocupen por la palabra, porque las láminas están perfectamente escritas, las láminas que les coloqué, pero que, como saben, me tuve que salir de la computadora. Entonces, el estudio nociológico jurídico se centra en la teoría de ¿qué cosa? En la teoría del conocimiento jurídico. A diferencia de ¿qué cosa? De otros tipos de conocimiento como el moral, el artístico, el técnico, entre otros. Entonces, ustedes dirán, profesor, pero está hablando mucho y ¿qué nos quiere decir con todo esto? Con el estudio epistemológico y con el estudio nociológico jurídico, ¿en qué vamos a concretar? Y tienen razón en preguntárselo, el que me está prestando atención. ¿En qué nos vamos a centrar en todo esto? ¿O qué se trata de investigar en esta parte de la epistemología jurídica? Nos vamos a generar unas preguntas que, por supuesto, es la que nos va a permitir llegar a cabo la solución en cuanto a esta etapa. ¿Y cuáles serían esas preguntas? ¿Hasta qué punto es posible conocer el derecho o una institución jurídica? ¿O cómo puedo conocer el derecho o cierta institución jurídica? Esas son las preguntas epistemológicas. Es decir, acuérdense que estamos hablando de filosofía.
¿Cómo se puede conocer la verdad en un proceso penal? Vean, es lo que le digo, es la diferencia entre una investigación a otra. Es el alcance que trata de obtener de acuerdo al grado de interés que yo tenga, de acuerdo al grado de capacitación que yo tenga, de acuerdo a el objetivo que yo me esté guiando en cuanto a mi investigación, de acuerdo a mi nivel de formación. Entonces, los estudios epistemológicos resuelven este tipo de interrogantes. ¿Hasta qué punto es posible conocer el derecho o cualquier tipo de institución jurídica? ¿Cómo puedo conocer yo la verdad en un proceso penal? ¿Cuáles serían o cuáles son las deficiencias epistemológicas del neoconstitucionalismo? Son interrogantes de tipo filosófico que deben englobar una serie de saberes y un raciocinio mucho mayor que todas las investigaciones que hemos analizado anteriormente. Si no se entendió perfectamente, podemos repetir, y si prefieren no repetir, los invito a que escuchen. Hay tiempo de aquí a nuestra evaluación. Si escuchan el audio nuevamente con más calma, si tienen un poquito de paciencia, se entiende perfectamente hilado todo lo que vamos hablando. Tengan la seguridad. Yo soy una persona en ese aspecto bastante meticuloso. Yo, antes de estar en clase, analizo, pienso, leo, sé lo que vamos a decir, sé lo que vamos a hablar, y siempre lo mantengo durante toda la semana. Entonces, es necesario que para el refrescamiento de la información escuchen perfectamente el video. Que todo lo que yo digo en clase, les repito, estimados estudiantes, absolutamente todo lo que yo hablo en clase es lo único que yo pregunto en las evaluaciones, es lo único. Yo no me salto ni una coma ni una X, por eso es que yo les hago la observación que es menester que me escuchen cuando puedan, porque la metodología que implementamos en nuestras evaluaciones, raramente puedes entrar en internet y decir, esto es la solución. Porque la idea es que aprendamos lo que damos en clase y evaluamos única y exclusivamente lo que demos en clase. No hay nada, absolutamente nada que yo vaya a colocar en una evaluación que no hayamos tocado en nuestra clase, inclusive de manera repetida. Porque entiendo que inclusive la dificultad que no estamos ni siquiera presentes unos con otros, es necesario volver a refrescar los conocimientos por la falla de audio, por una infinidad de barreras que existen, que necesariamente se necesita reiterar los conocimientos, porque si no, a lo mejor van a tender a diluirse y no se van a captar. Y la idea, insisto, no es la evaluación en sí, sino que cada quien aprenda por lo que pagó, y lo están pagando por adquirir un conocimiento que le va a ser útil para su desarrollo profesional. Entonces, pasamos del estudio de la epistemología. Ahora hablemos someramente de los estudios de ontología jurídica. La palabra ontología, subrayenla, escríbenla. Si tienen duda qué significa la epistemología, si tienen duda qué significa la ontología, perfectamente la googlean posteriormente. Dice, ¿qué realmente significa la ontología? Búsquenla, googleenla con posterioridad y pongan en sus notas de observaciones. Si toman nota, pongan, la ontología es esto, porque estos son herramientas que le van a seguir utilizando a lo largo y ancho de toda su carrera profesional hasta que se jubile. La teoría de la justicia y de la legitimidad reenvía siempre como básica referencia a las normas positivas, a sistemas de legalidad. Entonces, por lo que para cualquier estudioso es indispensable, pero preponderante, que no lo puede soslayar por ningún hecho, determinar las categorías, las líneas directrices o las teorías, inclusive las ideologías y hasta los modelos desde los cuales normas, conceptos e instituciones han sido construidos y organizados. Es decir,
todos aquellos esquemas o paradigmas que cruzan el sistema y desde los cuales todos esos materiales y las correspondientes praxis jurídicas van a adquirir plena significación y hacen posible ¿qué cosa? Hacen posible el conocimiento. Entonces, así es como se genera el segundo gran tema de la esfera filosófica jurídica, como es el tema de ¿qué cosa? De la ontología, la cual se va a encontrar estrechamente relacionada con la llamada teoría general del derecho. En ese sentido, la investigación ontológica jurídica se va a encargar de ¿qué cosa? Sencillo, del análisis y la sistematización de los supuestos y resultados ontológicos, o sea, metafísicos, de la investigación jurídica, y va a responder la pregunta genérica: ¿qué es el derecho? ¿O qué es determinada institución jurídica? Este estudio se explica porque desde la perspectiva filosófica es indispensable ¿qué cosa? Un análisis racional de los fundamentos y los criterios de la organización de los hechos, así como por supuesto de las categorías imprescindibles para su observación y comprensión, función que le compete toda a la ontología. Entonces, en estas investigaciones se va a buscar la esencia de alguna institución. Aquí, entonces, aquellos estudios en donde se intenta ubicar la naturaleza jurídica de alguna figura, como por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza jurídica de un contrato de franquicia? ¿Qué es una condición objetiva de punibilidad? ¿Cuál es la esencia de los actos propios? Esos son el tipo de preguntas que van a resolver la investigación de tipo ontológico. Ahora bien, de la ontología pasamos a la deontología. Y ya este es un tema que sí hemos tratado, esto lo deben manejar bastante bien, aunque lo más seguro es que todo lo que hemos hablado de la epistemología y de la ontología no es un tema tan desconocido según ya el nivel de instrucción que tienen cada uno de ustedes. Pero los estudios de deontología ya lo hemos mencionado. Entonces, esta investigación, en otra parte, no va a ser sobre la excepción del ser respecto del deber ser para su total o parcial conservación, o para lo que se denomina su correlativa forma o su transformación. Entonces, este tipo de investigaciones, siempre se los he repetido, si me han prestado alguna atención, son de suma importancia. Y esto nos lleva al campo de qué cosa, de la deontología. ¿Y qué nos lleva al campo de la deontología a su vez? Nos lleva a la ética, a la axiología, a la estimativa. Es la filosofía de la praxis, prácticamente así decirlo. Entonces, por ejemplo, en los estudios de ética jurídica se investigan ¿qué cosa? ¿Qué se investiga en los estudios de ética jurídica? Se van a investigar las normas morales. Y las normas morales que cumplen o quiebran los investigadores jurídicos. Y esto va a responder a diversas preguntas. Y una de ellas podría ser: ¿qué hechos en el derecho son morales? Uno podría hacerse esa pregunta e investigarla. ¿Qué hechos en el derecho son morales? ¿O cuáles son los principios morales en el derecho? Entonces, ¿qué vendría siendo la deontología? Vendría siendo no solo una ética aplicada a una actividad profesional. Por lo que al hablar de deontología jurídica o forense, necesariamente tenemos que referirnos a qué cosa. Debemos referirnos a la ética que rige los deberes relacionados con el ejercicio de las funciones de cualquier operador jurídico. Y esto para mí es columna vertebral de absolutamente cualquier persona
que yo tenga la oportunidad de establecer una relación de estudiante-profesor. La ética aplicada a una actividad profesional. Entonces, es importantísimo. Tenemos que referirnos a la ética que rige los deberes relacionados con el ejercicio de las funciones de cualquiera de los operadores jurídicos. Y entonces, ejemplo de o qué preguntas podría resolver la deontología jurídica. ¿Qué preguntas podríamos hacernos?